El mirar al ego, traer la oscuridad a la luz. ¿Cuál es entonces la protección contra el especialismo espiritual que se infiltra y levanta su horrible, aunque a menudo sutil cabeza? La clara e inequívoca respuesta de un curso de milagros al problema es que el trabajo de los estudiantes tiene que reflejar una dedicación continua a mirar su culpa con el amor de Jesús a su lado. Como dice Jesús en el texto, en el contexto del percibido problema de estar irremediablemente atrapados en la prisión de la vida, que sí es el sufrimiento, un párrafo que ya cité anteriormente. Ahora se te está mostrando que sí puedes escapar. Lo único que necesitas hacer es ver el problema tal como es y no de la manera en que lo has urdido. Capítulo 27, sección 7, párrafo 2. Así pues, el estudiante del curso debe centrarse únicamente en traer la culpa y el apego al especialismo ante el amor de Jesús, para que se contemple al ego como la absurda elección que es. Uno se vuelve hacia Jesús en busca de ayuda en este mirar, más bien que en hablarle a Él sobre la obra santa que uno ha de llevar a cabo con otros y para otros. Al hacer esto último, como ya hemos discutido, los estudiantes terminan dictándole a Jesús o al Espíritu Santo cómo ellos deben operar dentro de su propio sueño particular de especialismo. La relación de Helen Schucman con Jesús. La ilusión y la realidad. La relación de Helen Schucman con Jesús les provee a todos los estudiantes del curso un ejemplo de las formas de pensar de la mentalidad correcta y de la mentalidad errada en torno a la propia relación de estos con la fuente del curso. Y por tal razón, en esta primera sección contemplamos a Helen en su función como la escriba de un curso de milagros y nos centramos en su experiencia de Jesús. Nuestro punto de partida, sin embargo, no es tanto las experiencias específicas que Helen tuvo de Jesús, sino más bien el significado de estas experiencias, el contenido más bien que la forma. Esto ayudará a los estudiantes a entender con mayor profundidad la verdadera naturaleza de la escritura del curso. No se diga su propia experiencia personal de Jesús o del Espíritu Santo. Aproximadamente un año después de que se publicase el curso, una mujer, obviamente sincera, se acercó a Helen y le preguntó cómo pudo haber sido posible que Jesús escribiese un curso de milagros, puesto que él no sabía inglés. Si bien por una parte la pregunta podría parecer simplista, por otra parte la pregunta de la mujer nos ayuda a enfocar la indagación hacia el papel que Jesús realmente desempeñó en la escritura del curso. De un primer vistazo, y como generalmente se narra la historia sobre la escritura, parecería como si la persona de Jesús hubiese estado dentro de la mente de Helen con un micrófono dictándole palabra por palabra en inglés los 3 libros del curso. Ciertamente debe recordarse que, en un nivel, este proceso de dictado interno fue la experiencia de Helen, aunque sin el micrófono. Pero al igual que la percepción errónea de la experiencia de la salida y puesta del sol, esta experiencia, aunque válida para el individuo, no debe tomarse sin embargo como la verdad real, y mucho menos para que sirva de modelo de manera específica para la experiencia de otras personas. Hubo un incidente entre Helen y Jesús que ilustra los 2 niveles con los cuales uno puede describir una relación con Jesús.
la apariencia y la realidad, la experiencia y la verdad, la forma y el contenido. Una tarde, durante un viaje a San Francisco, en el verano de 1975, Helen y yo visitamos una hermosa capilla que había sido construida por el hermano de una hermana de Mary Knoll, quien era una querida amiga nuestra. Mientras Helen y yo estábamos sentados silenciosamente, preparándonos para orarle a Jesús, una pestaña le cayó dentro del ojo a Helen. Ella me relató cómo esto no era una experiencia fuera de lo común para ella, puesto que sus pestañas eran largas y con frecuencia le caían dentro de los ojos. Sin embargo, continuó ella, esto jamás presentaba un problema para ella, porque Jesús siempre le sacaba las pestañas. Helen me describió entonces cómo ella solía cerrar los ojos y orarle a Jesús, y cuando los abría, la pestaña siempre estaba afuera. Y así, sentados en la capilla, procedimos a cerrar los ojos y a orar juntos. Efectivamente, momentos después, ahí estaba la pestaña, clara como la luz del día, posada cómodamente en la mejilla de Helen. Claramente, la experiencia de Helen era que Jesús le sacaba la pestaña del ojo, pero esto no tiene sentido a menos que uno esté preparado para creer que Jesús no físico literalmente le extraía la muy tangible pestaña del ojo a Helen con su dedo, o alguna variación de eso. Lo que yo creo que pasaba en realidad con la pestaña, sin embargo, es como sigue. Jesús literalmente no hace nada. Él permanece como una presencia abstracta de amor en nuestras mentes, análoga al faro cuya luz simplemente resplandece en la noche oscura. Aquellos barcos que se encuentran extraviados en el mar perciben la luz y navegan hacia ella. El faro en sí no los llama activamente a ellos, sino que su pasiva, aunque constante presencia, les recuerda dónde radica en verdad la seguridad del barco. De igual manera, la pasiva, aunque constante presencia de Jesús y del Espíritu Santo sirve como un recordatorio de que nuestra seguridad radica en dirigirnos hacia su luz que está en la mente, no en los turbulentos mares del sistema de pensamiento del ego. Helen pasó una vida intentando huir de Jesús, constantemente rechazando su luz y utilizando la oscuridad de las inquietudes y juicios de su ego como escondite de su verdad. Es por eso por lo que, al comienzo del dictado, Jesús le dijo, en lo que se refiere a las 2 etapas que integran el escapar de la oscuridad. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieses hacerlo. Una de las formas en que Helen expresaba este huir de Jesús era mediante el ataque a sus ojos. La visión siempre ha sido un símbolo importante en los sistemas de pensamiento espirituales, y un curso de milagros no es la excepción. Por lo tanto, sería lógico que el ego de Helen atacase sus ojos como símbolo de los intentos de ella de no ver la verdad que Jesús le estaba enseñando. De hecho, mientras Helen estaba tomando el curso, pasó por un periodo en que estaba segura de estar perdiendo la vista. Paralizada de pánico, se recluyó en el Eye Institute, que era parte del Columbia Presbyterian Medical Center en New York, donde trabajaba, pero fue dada de alta después de un par de días cuando todas las pruebas resultaron negativas. Poco tiempo después se restableció su vista. Además, muchos años Helen estuvo cavilando en desarrollar un desprendimiento de retina, puesto que su miedo de esto era tan grande. El miedo a algo siempre refleja la atracción
subyacente del ego por ello, y ciertamente casi al final de su vida, Helen finalmente logró un desprendimiento de retina. Otro ejemplo de la resistencia de Helen a compartir la visión de Jesús vino en el contexto de una serie de esfuerzos que él le pidió a ella que hiciese para mirarlo a él en la cruz, presuntamente para que ella pudiese ver que él no estaba sufriendo. Con frecuencia yo trataba de ayudar a Helen en esto, orando con ella al tiempo que ella miraba una imagen del crucifijo. Pero ella siempre, sin ningún control aparente del cambio, movía a Jesús hacia el lado izquierdo inferior a su campo visual, con lo cual evitaba tener que mirarlo de frente. Por consiguiente, no pudo nunca verlo como él se lo pedía. En una escala mucho menor, pues, las pestañas desprendidas de Helen pueden entenderse también como un reflejo de su resistencia a mirar lo que Jesús quería que ella viese. Así pues, en un nivel con el cual ella no tenía contacto alguno, ella tomaba la decisión de separarse del amor de él y por consiguiente apartarse de la visión de Cristo que es la meta del curso. Esta decisión, procedente del miedo, era esencialmente tan no específica como el amor que Jesús representaba, aun cuando se manifestaba en formas específicas. En este caso, la pestaña en el ojo era el efecto inevitable de la causa, la decisión de Helen de separarse del amor de Jesús. Cuando ella decidía permitirle que la ayudase con su pestaña, estaba reflejando en este nivel corporal la decisión que tomaba en su mente de acercarse más a él y unirse a su amor. De ese modo ella deshacía la causa de la pestaña en el ojo, al estar separada de Jesús, al elegir unirse con él una vez más. En este punto, con la causa deshecha, el efecto se deshacía también, y así la pestaña terminaba en la mejilla de Helen. El punto en todo esto es que Jesús en realidad no hacía nada. Helen hacía todo el trabajo, primero al alejarse de Jesús, lo cual la conducía simbólicamente a ponerse una pestaña dentro del ojo, y luego al retornar a él, lo cual la conducía simbólicamente a sacarse la pestaña del ojo, mas su experiencia, similar a nuestra experiencia de la salida y puesta del sol, era que Jesús la ayudaba. En realidad, del mismo modo que el sol permanece estacionario en relación con la tierra, la cual gira alrededor de éste, el amor y la luz de Jesús permanecían quietos, pasivos y constantes, mientras que Helen primero se alejaba de él y luego regresaba. Podemos ver que si bien su experiencia muy definitivamente era de Jesús, una persona externa a ella, quien se relacionaba con ella y le dictaba a ella, en verdad la realidad era muy diferente. Helen fue capaz de retornar su mente a esa memoria del amor de Dios, su verdadera identidad, simbolizada por ella como Jesús. Al unirse con él, se unía con el amor. Esa unión no tiene forma o concreción, pues el amor, como hemos visto, es abstracto y está más allá de todas las divisiones del ego. Este amor del cual Jesús era la manifestación, fluía a través de la mente separada que conocemos como Helen, el agua que toma el contorno del vaso, y se presentó ante el mundo como los 3 libros que conocemos, un curso de milagros. Por lo tanto, fue la mente de Helen la que le dio forma al curso. El contenido vino de fuera de la mentalidad del ego, o mentalidad errada de ella, de un amor que no obstante está dentro de su mente, correcta, como ciertamente está en todos nosotros. Así pues, la propia descripción que Helen hace de su función como escriba del curso era que Jesús se había valido de su trasfondo educativo, intereses y experiencia
pero que eso había sido en materias de estilo, más bien que de contenido. Al uno fijarse en los pormenores de la estructura y formas del curso, puede encontrar paralelos casi exactos con la propia vida de Helen. Helen era norteamericana y obviamente hablaba inglés. Era una psicóloga freudiana y educadora, y el curso contiene un sofisticado estudio psicodinámico del ego, el cual se presenta dentro de un formato curricular, texto, libro de ejercicios y un manual para maestros. Su meta, además, es que aprendamos de nuestro maestro interno, el Espíritu Santo, de modo que podamos convertirnos en maestros de Dios. Un curso de milagros enseña que el tiempo no es lineal y las decisiones se toman en el nivel de la mente, fuera del tiempo y del espacio, independientes del cerebro y del cuerpo con los cuales nos identificamos. La dificultad en entender este fenómeno intemporal procede de nuestros cerebros linealmente programados, los cuales no pueden ir más allá de su propia programación y por consiguiente no pueden entender la no linealidad de la mente. Las formas específicas del mundo solo tienen significado en la medida en que nos ayuden a pasar más allá de las mismas hacia el contenido abstracto del amor de Dios, que es nuestro único deseo y objetivo. El mirar con Jesús la especificidad de las ilusiones. Cuando se sientan tentados a creer en lo acertadas y útiles que pueden ser sus experiencias internas y a menudo específicas, los estudiantes de un curso de milagros deben recordarse a sí mismos estas palabras familiares y de advertencia del texto. No confíes en tus buenas intenciones, pues tener buenas intenciones no es suficiente, pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Esta última oración, por supuesto, es una referencia a la pequeña dosis de buena voluntad que se nos pide que le demos al Espíritu Santo para abandonar nuestra creencia de que tenemos razón en nuestras percepciones y valores. Tan a menudo, cuando las personas piden respuestas específicas a sus preguntas específicas, lo que le están pidiendo al Espíritu Santo es que les provea las respuestas que inconscientemente ya han deseado. Es la tercera regla para tomar decisiones, al comienzo del capítulo 30, donde Jesús plantea el mismo punto y les pide a los estudiantes que entiendan por qué no tienen la clase de día que en verdad quieren. Date cuenta de que has hecho una pregunta por tu cuenta y de que debes haberla contestado de acuerdo con las condiciones que tú mismo has establecido. Di entonces: no tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. Esto cancela las condiciones que has establecido y permite que la respuesta te muestre cuál debió haber sido realmente la pregunta. Trata de observar esta regla sin demora, a pesar de tu resistencia, pues ya estás enfadado y tu temor de que se te vaya a dar una respuesta que no coincida con tu pregunta tal como la planteaste, cobrará ímpetu y acabarás creyendo que el día que deseas es uno en el que a tus preguntas se le da tus respuestas. Y no será así, pues ello te arruinaría el día al privarte de lo que realmente deseas. Así pues, al pedirle realmente a Jesús que conteste su pregunta, siempre algún aspecto de lo específico, los estudiantes están trayendo la verdad a la ilusión, más bien que la ilusión a la verdad, como se les pide repetidamente en el curso. Puesto que la filiación fabricó el mundo, la ilusión, específicamente, para excluir el amor de Dios, la verdad, es el colmo de la arrogancia del ego pedirle a Dios o a sus manifestaciones simbólicas que penetre el sueño ilusorio
para ayudar a resolver un problema fabricado especialmente para mantenerlo apartado y además del cual él no sabe nada. Esa es la razón, repito, por la cual en un curso de milagros Jesús nos pide que traigamos nuestras creencias y percepciones erróneas a la verdad que radica dentro de nuestras mentes, donde, en presencia de su luz, la oscuridad de nuestros miedos y de nuestras preocupaciones simplemente desaparece. Puesto que el sistema de pensamiento del ego es casi totalmente inconsciente para nosotros, no tenemos conciencia, por lo general, de los callados apegos que tenemos en el resultado de los acontecimientos. Esta es la ventaja de pasar más allá de lo específico. Hay mucha menos probabilidad de que la audición de uno se contamine. En la sección sobre los mensajes especiales de Helen en ausencia de la felicidad, discutí que aún la misma Helen, cuya audición era tan pura y libre del ego, cuando se trataba de tomar el dictado de un curso de milagros, podía ser muy poco confiable cuando se trataba de preocupaciones personales propias o de otros. Para replantear lo que ya hemos discutido, los conflictos y exigencias inconscientes del ego afloran más fácilmente cuando la atención de uno se fija en preguntas, necesidades o desenlaces específicos. Cuando uno descansa en la paz de Dios, sin embargo, no hay ninguna preocupación seria por los desenlaces, y la respuesta siempre se conoce y se entiende. Esto no significa, ciertamente, que las decisiones específicas no sean necesarias. No es que los estudiantes de un curso de milagros no deban comprometerse con las cosas específicas del mundo. Eso no sería muy práctico, y ni siquiera posible, sino más bien que el problema radica en poner un énfasis indebido en oír al Espíritu Santo, darles la respuesta específica para una pregunta o necesidad específica, una continua preocupación y centro de interés de esa naturaleza en última instancia los alejará de la verdadera respuesta. Y en verdad los estudiantes no pueden entender algunos pasajes del curso a menos que entiendan primero la total irrealidad de todo lo que perciben y experimentan. Y debido a que la percepción es irreal y refleja las intenciones del ego de fabricar falsos problemas para distraernos de la verdad, ¿cómo es posible que Jesús esté directamente comprometido con ellos? Él sí está comprometido con nosotros, pero únicamente en la medida en que su presencia en nuestras mentes le recuerda al tomador de decisiones en nuestras mentes que nuestros problemas son en efecto fabricados. Por lo tanto, podemos elegir mirarlos como las ilusiones que son verdaderamente. La honradez que Él nos pide requiere, pues, poder ver nuestros problemas por lo que son, en mirar el problema tal como es y no en la forma en que tú lo has urdido. No podemos efectuar este mirar sin Él, pues el hacerlo significa que una vez más hemos renunciado a su amor y elegido los ojos del especialismo del ego a través de los cuales miraremos en lugar de los suyos. Por otra parte, el mirar las decisiones de nuestro ego con Jesús expresa el habernos reunido a Él y de ese modo deshacemos el cimiento mismo del sistema de pensamiento de separación del ego que en primer lugar ha originado el problema percibido. El énfasis recae consistentemente en que traigamos nuestras ilusiones ante su amor, de modo que su luz pueda desvanecer la oscuridad del ego. Esa es la única función de ellos y de su luz. También las líneas con las que termina el último párrafo reflejan el deshacer de los intentos del ego de disociar los dos sistemas de pensamiento, los cuales se excluyen mutuamente y que pertenecen al ego y al Espíritu Santo. El papel del Espíritu Santo es la de mirar con nosotros la causa de nuestra angustia, que es la decisión de tomar en serio la diminuta y alocada idea. Al traer las tinieblas de nuestro sufrimiento hasta su luz,
aprendemos a reírnos de la tontería de creer que el Hijo, a quien Dios creó perfecto, podría jamás separarse de la perfección. Aquí se refleja el punto de que el Espíritu Santo o Jesús tendría que haber estado tan loco como nosotros, si Él en verdad fuese a tratar estos problemas y preocupaciones de carácter ilusorio. Así veríamos nuevamente cómo el sutil ego intentaría traer la verdad del Espíritu Santo a las ilusiones suyas para que el Espíritu Santo las resolviese. Es como intentar corregir la imagen imperfecta en una pantalla de cine yendo a la pantalla, en lugar de ir a la fuente del problema en la cabina de proyección. Por eso Jesús les está recordando una vez más a sus estudiantes que no se centren en el problema percibido, sino más bien en mirar lo que nosotros consideramos que es nuestro problema con su amor o el amor del Espíritu Santo como fuente de nuestra visión. Sin embargo, el ego está empeñado, literalmente, en mantener apartada de sí mismo la memoria del cielo que tiene el Espíritu Santo. El término psicológico que se le aplica a esta forma particular de su estrategia es disociación. ¿Cómo deshacer la disociación? Con frecuencia, en el curso Jesús discute las defensas psicológicas con las cuales Helen y Bill estaban tan familiarizados para clarificar o ampliar su enseñanza. Disociación es uno de estos términos y es extremadamente importante que se entienda su significado para apreciar la dinámica de la estrategia del ego de excluir a Jesús o al Espíritu Santo de nuestras mentes. Igualmente es extremadamente importante que se entienda esta dinámica para poder apreciar mejor el papel que Jesús y el Espíritu Santo desempeñan en el deshacimiento del ego, el traer la oscuridad de sus ilusiones a la luz de la verdad de ellos. Comenzamos con una definición. La disociación es el intento del ego de separar dos sistemas de pensamientos que están en conflicto, el suyo propio y del Espíritu Santo, los cuales, sin embargo, mantienen nuestras mentes de tal manera que su tenebroso sistema de pensamiento ilusorio se mantiene a salvo de ser deshecho por la luz de la verdad que Jesús representa para nosotros. El ego no tiene la capacidad para abolir o destruir al Espíritu Santo, pero puede ocultar su presencia mediante este mecanismo de defensa. Él sabe que una vez estos sistemas de pensamiento que se excluyen mutuamente se pongan uno al lado del otro, el significado del énfasis de Jesús en un curso de milagros de que se traiga la oscuridad a la luz, la ilusión a la verdad, el ego tiene que desaparecer. Así pues, la disociación viene al rescate del ego al asegurarse de que la razón de la mentalidad correcta permanezca separada y sea inaccesible a una decisión sensata de parte de nuestro tomador de decisiones. Y es por esto, pues, por lo que el ego bendice todo intento de parte de los estudiantes de un curso de milagros de persistir en traer la luz del Espíritu Santo a la oscuridad, lo cual ellos hacen invariablemente siempre que le piden a la luz de Jesús que les resuelva un problema, lo cual significa cualquier problema que esté fuera de la mente. Al seducir de este modo a los estudiantes, el ego es capaz de mantener la oscuridad de su culpa alejada de la luz del perdón, la cual existe solo en la mente. El arrastrar a Jesús hasta el sueño que es el mundo, convirtiéndolo en el gran solucionador del problema de todo lo que nos preocupa, simplemente nos mantiene fuera de nuestras mentes, literalmente y en sentido figurado, que es donde Él verdaderamente se encuentra y el cual es el único lugar donde Él puede encontrarse. Sin embargo, al invocar la ayuda de Jesús para mirar la decisión de nuestra mente de separarse de Él y por consiguiente de Dios, es la manera, ciertamente la única manera en que Él puede ayudarnos. Solamente retornando nuestra atención a nuestras mentes, el verdadero significado y propósito del milagro puede anularse
y cancelarse la disociación del ego. En este pasaje que sigue, encontramos una aseveración muy clara sobre la naturaleza del uso que el ego hace de la disociación y cómo deshacerla. Hemos estado haciendo hincapié en el hecho de que lo indeseable debe llevarse ante lo deseable y lo que no se desea ante lo que se desea. Te darás cuenta de que esta es la manera de alcanzar la salvación si te detienes a considerar lo que es la disociación. La disociación es un proceso de pensamiento distorsionado en el que se abrigan dos sistemas de creencias que no pueden coexistir. Si se ponen uno al lado del otro, resulta imposible aceptarlos a los dos. Pero si uno de ellos se mantiene oculto del otro, su separación parece mantenerlos vigentes a los dos y hace que parezcan ser igualmente reales. Poner uno al lado del otro, por lo tanto, se convierte en motivo de miedo, pues si haces eso no podrás por menos que dejar de aceptar uno de ellos. No puedes quedarte con los dos, pues cada uno supone la negación del otro. Si se mantienen separados, este hecho se pierde de vista, pues al estar entonces en lugares diferentes, es posible creer firmemente en los dos. Ponlos uno al lado del otro y su absoluta incompatibilidad resultará evidente de inmediato. Uno de ellos tiene que desaparecer porque el otro se ve en el mismo lugar. Capítulo 14, sección 7, párrafo 4. Por lo tanto, ahora podemos entender y resumir exactamente qué papel Jesús quiere desempeñar en el camino de nuestra expiación. Jesús no desea estimular indebidamente a sus estudiantes en la práctica de pedirle a él información específica sobre preguntas específicas, pues esto es pedir para destruir, ni tampoco ceder a sus deseos concediéndoles favores especiales para satisfacer ciertas necesidades especiales. Jesús desea que sus estudiantes desarrollen la práctica de reconocer cómo todas sus preocupaciones, sin excepción, emanan del hecho de que ellos se han separado de su amor y sabiduría, y en su lugar se han unido con las distorsiones del amor y de la sabiduría del ego, las cuales parodian lo verdaderamente real. Las formas específicas que constituyen el centro de interés de la atención de los estudiantes existen solamente para opacar el contenido de la separación por el cual los estudiantes se sienten tan culpables y para encubrir la disociación que mantiene el amor de Jesús apartado de sus conciencias. Y por lo tanto, para encontrar verdaderamente una respuesta a sus problemas, Jesús les pide a sus estudiantes que se unan a Él nuevamente, un reflejo de la unión mayor, la cual deshará la causa real del sufrimiento y la aflicción. Esta unión toma la forma de mirar con Jesús la estrategia de disociación y proyección del ego y cómo todas las preocupaciones externas han sido diseñadas inconscientemente para mantener la presencia de Él en sus mentes oculta de cualquier acceso. El unirse con Jesús en el entendimiento de esto deshace la disociación misma, que era la defensa del ego contra Él. Una vez la defensa ha desaparecido, no queda otra cosa que no sea el amor de Jesús, el cual es, por supuesto, la única respuesta a todos los problemas. Aceptar cualquier cosa que sea menos que eso es caer en la trampa del ego, de hacer real el error, y asegurar de ese modo que el estudiante ha de continuar atascado en la telaraña de la dualidad, en vez de elevarse por encima de la trampa y ser amorosamente conducido a través del mundo de la ilusión dualista del ego
hasta retornar eventualmente al mundo no dualista de la verdad de Dios. Capítulo 13. Grupos. Falsa unión versus verdadera unión. Introducción. Hemos visto cómo hay tantos malos entendidos entre los estudiantes del curso acerca de las enseñanzas del mismo. Y esto se relaciona con el hecho de que no reconocen cómo Jesús utiliza el lenguaje al presentar su mensaje. Los estudiantes del curso de milagros en diversas ocasiones en su trabajo de toda la vida con el curso, sin mencionar su propia conciencia espiritual inherente, van a entender el curso de diferentes maneras, basadas en su propio progreso en el proceso del perdón. Sin embargo, los problemas se suscitan cuando los estudiantes no tienen conciencia de estos niveles distintos en el curso. Por eso vamos a explicar el error particular de no entender lo que Jesús quiere decir cuando habla de unión. La confusión de niveles. El significado de unión. La distinción entre forma y contenido. Es la distinción entre conducta, el cuerpo, y pensamiento, la mente. Dicho de otra manera, aún estamos tratando con la distinción entre efecto y causa. La causa siempre descansa en la decisión de la mente de unirse con el ego o con el Espíritu Santo, mientras que el efecto se refiere al comportamiento o resultados externos de la decisión de la mente, la sombra de la culpa o el reflejo del amor que se lanza sobre el mundo desde la mente. El problema es que muchos estudiantes piensan que se trata de unirse en el nivel del comportamiento y por lo tanto centran gran parte de su atención en unirse de común acuerdo con otros estudiantes del curso en grupos, organizaciones, conferencias, interacciones ciberespaciales, etc. Sin embargo, aquellos con quienes ellos creen estar uniéndose no son sino representaciones en forma del pensamiento original de fragmentación. ¿Y cómo puedes unirte con otros a menos que creas primero que ellos están separados de ti? Y puesto que la fragmentación es lo opuesto a la unidad, ¿cómo podría ser posible que jamás te unieras con ellos en verdad? Ciertamente tal unión sería precisamente la antítesis de lo que Jesús está enseñándonos realmente en un curso de milagros sobre lo que significa experimentar la comunión con otro. Las mentes están unidas, los cuerpos no. Esta distinción crucial entre la mente y el cuerpo está subrayada en los siguientes pasajes del texto en torno al verdadero significado de comunión con otros, lo cual radica en que nosotros, primero, estemos en comunión con Jesús o el Espíritu Santo. Ven, por lo tanto, a mí y descubre la verdad que mora en ti. La mente que tú y yo compartimos, la compartimos con todos nuestros hermanos y a medida que lo vemos tal como verdaderamente son, ellos se curan. Deja que tu mente brille junto con la mía en sus mentes y que mediante el agradecimiento que sentimos hacia ellos, cobren conciencia de la luz que hay en ellos. Sin embargo, esta comunión no es posible en el nivel físico, puesto que las mentes están unidas, los cuerpos no. Estos bien intencionados estudiantes de un curso de milagros no han entendido, pues, que las palabras de Jesús sobre el unirnos con nuestros hermanos son metáforas para la unión mayor en la mente, sin la cual la unión externa no tiene sentido y es potencialmente destructiva. Este peligro potencial es el resultado de pensar que ellos han cumplido con los requisitos del perdón del curso, cuando en verdad todo lo que han logrado es levantar aún más barricadas para protegerse a sí mismos del problema de la culpa en la mente, de la culpa y el odio inherente en la relación especial, la cual siempre se centra en el cuerpo. Jesús nos dice:
La relación de amor especial es un intento de limitar los efectos destructivos del odio, tratando de encontrar refugio en medio de la tormenta de la culpabilidad. Dicha relación no hace ningún esfuerzo por elevarse por encima de la tormenta hasta encontrar la luz del sol. Por el contrario, hace hincapié en la culpabilidad que se encuentra fuera del refugio, intentando construir barricadas contra ella a fin de mantenerte a salvo tras ellas. La relación de amor especial no se percibe como algo con valor intrínseco, sino como un enclave de seguridad desde donde es posible separarse del odio y mantenerlo alejado. Y así la culpa subyacente permanece a salvo oculta en la mente, desde la cual se proyecta continuamente sobre los demás sin que el estudiante reconozca lo que está pasando verdaderamente. Podemos considerar brevemente las dos formas específicas de odio especial y de amor especial que toma esta culpa proyectada, las cuales son pertinentes a nuestra discusión aquí. En el odio especial, constantemente se emiten juicios en contra de los demás, pues ellos no son tan especiales como nosotros. Ciertamente, los grupos son grupos porque se han juzgado diferentes de los demás. Por ejemplo, la aseveración «necesito un grupo al que pueda hablarle» claramente implica que hay otros grupos que no me entienden. De esta manera se refuerza la individualidad de nuestro especialismo, así como la creencia de que las diferencias son importantes, y así la filiación se concibe inevitablemente como que está dividida, la meta secreta del ego. En el amor especial, los desconocedores creen que están escuchando una voz interior especial, la voz que habla por Dios, cuando todo lo que en verdad se está manifestando es la voz del ego que habla únicamente a favor del especialismo. Cuando la culpa se niega, tiene que ser proyectada, lo que inevitablemente origina un mundo especial de bueno y malo, santo e impío, víctima y victimario. Mientras tanto, el verdadero y unificado amor de Cristo se mantiene a salvo oculto por el sistema de pensamiento del ego y su mundo. La única verdadera unión y el foco real de las enseñanzas de Jesús en un curso de milagros es la unión con Él o con el Espíritu Santo en nuestras mentes. Solo entonces el sistema de pensamiento de la separación del ego puede ser deshecho y reemplazado por la unión mayor, que al unirnos con Jesús nos permite recordar. Y es esta unión, la causa, lo que se refleja automáticamente en la unión que experimentamos con otros, el efecto. Unirse significa mirar sin juzgar nuestra propia creencia en el pecado proyectado sobre otro. La definición operacional de mirar con Jesús o con el Espíritu Santo. Esto está en contraste con el significado del ego, el cual simplemente es unirse con otro a quien se cree externo a uno mismo. La oración final ofrece una afirmación clara de esta unión, si bien está ocurriendo en el contexto de dos personas diferentes, terapeuta y paciente, en realidad ocurre en la mente. Esta comprensión de que solo el perdón cura una falta de perdón es la meta final de la psicoterapia. ¿Cómo se alcanza? El terapeuta ve en el paciente todo lo que no ha perdonado en sí mismo, y de esta manera se le da otra oportunidad de mirarlo, someterlo a una nueva evaluación y perdonarlo. Cuando esto ocurre, ve cómo desaparecen sus pecados en un pasado que ya no está aquí. Hasta que lo haga, tiene que pensar que el mal lo asedia aquí y ahora. El paciente es la pantalla para la proyección de sus pecados, lo cual hace posible que se deshaga de ellos. Pero si llega a retener una mancha de pecado en lo que mira, su liberación es parcial y no será segura. Nadie se cura solo. Este es el alegre canto que la salvación entona a todo el que oye su voz. Esta aseveración no puede ser recordada con demasiada frecuencia por todos los que se vean a sí mismos como terapeutas. Sus pacientes solo se pueden ver como portadores de perdón
pues son ellos quienes vienen a demostrar su impecabilidad ante ojos que aún creen que el pecado se encuentra ahí para que lo vean. Pero la prueba de la impecabilidad, vista en el paciente y aceptada en el terapeuta, le ofrece a la mente de ambos un pacto en el cual se encuentran y unen y son uno. El especialismo espiritual se refiere a la gente que expresan el especialismo de sus egos, pero disfrazado con un traje espiritual. Con frecuencia esto surge en la forma de ellos creer que han recibido instrucciones especiales, favores especiales o comisiones especiales de personas divinas especiales, tales como Jesús o el Espíritu Santo, todo lo cual sirve para hacer a estas personas espiritualmente distintas de los demás y por consiguiente más especiales. El error, por supuesto, radica en no darse cuenta de que lo que verdaderamente une a las personas como una familia en su fuente común, la cual es únicamente del espíritu. Nuestras familias mundanas, biológicas, maritales, étnicas, religiosas, etc., no son más que clases a las cuales hemos decidido asistir y en las cuales esperamos finalmente, mediante el volvernos hacia Jesús como nuestro maestro interno, en lugar del ego, aprender que en verdad solo hay una familia, que es Cristo. Ciertamente Jesús no nos pide que neguemos nuestras afiliaciones específicas en este mundo. En lugar de eso se nos exhorta a no tomarlas seriamente como realidades que deben sustentarse, justificarse y defenderse, sino que simplemente deben utilizarse para el propósito de la enseñanza del Espíritu Santo. Una de las lecciones más significativas que un estudiante de un curso de milagros puede tener es aprender a cómo estar en desacuerdo con otros sin que ello sea un ataque. Es absurdo que los estudiantes utilicen un curso de milagros claramente basado en principios de perdón y unidad como una arma en contra de otros estudiantes, simplemente debido a interpretaciones o prácticas que difieren. Las diferencias son inevitables en el mundo de la forma, el cual se fundó en diferencias, pues el mundo se originó con el pensamiento de que había una diferencia entre Dios y su Hijo. En el universo físico de la percepción, esas diferencias son la forma. Y en un curso de milagros, Jesús no nos pide que neguemos nuestras diferencias físicas en el mundo, ni nuestra conciencia de las mismas. Es el apego subyacente a mantener el pensamiento de separación lo que constituye el problema. De igual manera, los juicios son inevitables aquí. Por ejemplo, yo debo haber hecho un juicio para escribir este libro y no algún otro. Tú igualmente has hecho un juicio para leer este libro y no algún otro. Cuando Jesús les dice a los estudiantes de un curso que no juzguen, lo que realmente quiere decir es que no condenen. Por lo tanto, si bien una parte inevitable, tenemos que identificarnos con nuestros grupos de preferencia, la forma, por otra parte, hay que mantenerse alerta contra los juicios de amor especial o de odio especial, o ambos, contenido, que casi tan inevitablemente se infiltran en nuestras identificaciones con los grupos y en nuestra conducta. En otras palabras, las diferencias en la comprensión y presentación de las enseñanzas del curso, sin duda alguna, surgirán siempre. Y esto no significa que necesariamente debemos estar de acuerdo o apoyar los comentarios de otros en torno a un curso de milagros en el nivel de la forma, si la forma estuviese equivocada. Los ojos del cuerpo continuarán viendo diferencias, pero la mente que se ha permitido a sí misma ser curada dejará de aceptarlas. Con esto el curso quiere decir que la mente sana reconoce diferencias en el nivel de la forma, pero no reconoce estas diferencias como significativas o que tengan efecto alguno sobre la realidad.
y por eso podemos ver diferencias entre los maestros y estudiantes del curso, e incluso tratar de corregir errores si así somos guiados, pero sin que se afecte la conciencia de nuestra realidad compartida como el Hijo único de Dios. Así podemos concluir que a pesar de estas diferencias percibidas en el mundo, los estudiantes no necesitan llevar consigo un apego emocional de juicio, el cual solo podría significar que las diferencias se han perseguido con vehemencia y por lo tanto son bienvenidas. En ese caso, las diferencias se han tomado en serio para exponerlas como pecados y luego justificadamente oponerse a las mismas en nombre de la verdad. Y como se ha discutido en la primera parte del libro, esto se debe a la fuerte necesidad inconsciente de hacer que otras personas estén equivocadas, de modo que nosotros podamos tener la razón, en clara oposición a la percepción de la mentalidad correcta del Espíritu Santo, que dice: percibir errores en alguien y reaccionar ante ellos como si fueran reales es hacer que sean reales para ti. En lugar de estas falsas percepciones, Jesús quiere exhortar a sus estudiantes a recordar, reírse de la tontería de finalmente hacer importantes las diferencias. Repito con mucha frecuencia que puede ser una experiencia eficaz el aprender cómo estar en desacuerdo con otro sin sentirse perturbado y sin permitirle al ego convertir la diferencia en un símbolo importante de la separación y el pecado, con lo cual se justifica el ataque. En la sección La corrección del error, en el capítulo 9, se nos provee unas directrices para corregir la forma del error de alguien, mas respetando y honrando el contenido de su corrección como hijo de Dios. Para el ego, lo caritativo, lo correcto y lo apropiado es señalarles a otros sus errores y tratar de corregirlos. Esto tiene perfecto sentido para él porque no tiene idea de lo que son los errores ni de lo que es la corrección. Los errores pertenecen al ámbito del ego y la corrección de los mismos estriba en el rechazo del ego. Cuando corriges a un hermano le estás diciendo que está equivocado. Puede que en ese momento lo que esté diciendo no tenga sentido, y es indudable que si está hablando desde su ego, no lo tiene. Tu tarea, sin embargo, sigue siendo decirle que tiene razón. No tienes que decírselo verbalmente si está diciendo tonterías. Necesita corrección en otro nivel, porque su error se encuentra en otro nivel. Sigue teniendo razón, porque es un hijo de Dios. Su ego, por otra parte, está siempre equivocado. No importa lo que diga o lo que haga. La clave aquí es aprender a ser propio con el papel de uno de corregir la forma. Como cuando una maestra instruye a sus alumnos de tercer grado en los rudimentos de la aritmética, sin reaccionar con exageración a los errores. Claramente Jesús se refiere a nuestras respuestas o interpretaciones de los errores, y no a la forma del error en sí, que es amoroso corregir muchas veces y poco amoroso no hacerlo. Un error que con frecuencia surge de esta creencia subyacente en el especialismo es el hacer a ciertas personas e incluso lugares asociados con un curso de milagros, históricamente o en el presente, especiales o más santos que otros. Esto inevitablemente coloca en un pedestal a estos objetos de amor especial, con la consecuencia de un odio asesino no solo obvio, sino predecible. La única persona especial del curso es Jesús o el Espíritu Santo. Esto es, la presencia interna del amor de Dios que lleva a Jesús a afirmar en el curso que todos sus hermanos son especiales. El proceso central de estudiar el curso y de seguir su particular camino espiritual e individualizado
No hay manera de escaparse del trabajo duro y la dedicación que conlleva el estudiar y reestudiar el texto individualmente, así como el hacer los ejercicios del libro de ejercicios durante el año del programa de adiestramiento que es parte integrante del proceso pedagógico del curso. Con demasiada frecuencia, el unirse a un grupo o a una clase puede interferir sutilmente con esta responsabilidad del estudiante al sustituir la forma de unirse con el grupo por el contenido de unirse con el Espíritu Santo dentro de la propia mente de uno. Algunas veces, incluso, líderes o maestros de grupos tratan de establecer directrices para sus estudiantes, casi legislando cómo deben estudiar el curso. De ese modo han olvidado que Jesús se refiere a este asunto al final del manual para el maestro, en un pasaje que ya citamos. Jesús nos dice: el programa de estudios es sumamente individualizado y todos los aspectos están bajo el cuidado y la dirección del Espíritu Santo. Puesto que todos los estudiantes pueden ser específicamente guiados por el Espíritu Santo, ciertamente sería presuntuoso que alguien les dijese cómo deben acercarse al curso y mucho menos establecer guías formales o informales sobre cómo estudiarlo. Además, puesto que el curso está estructurado para que se estudie tal cual, dichos intentos de reestructurar su estudio para otros serían típicos de los esfuerzos arrogantes del ego para probar que él sabe más que Dios. La unión de unos con otros que recalca el curso emana del deshacer las barreras de la separación que existen dentro de nuestras mentes. Este proceso puede ocurrir independientemente de que estemos en presencia de otros o de que ellos sean conscientes siquiera de nuestra falta de perdón. La unión externa es una forma de magia si se le adjudica el poder de la salvación. La unión en nuestras mentes a través del perdón, por otra parte, es el milagro. Nuestros problemas no se pueden solucionar a través del uso mágico de situaciones externas, sino únicamente a través del uso de la capacidad del milagro para sanar nuestros pensamientos. Solo en el nivel de la mente puede ocurrir la verdadera unión, porque fue únicamente en el nivel de la mente que pareció ocurrir el pensamiento de la separación. Jesús recalca esta distinción entre corregir los errores de las diferencias en la mente, donde está el problema, o fuera de la mente, en el mundo, donde las diferencias solo parece que están. Este pasaje no aparece en la primera edición del curso y dice así: ¿de dónde surgen todas estas diferencias? Ciertamente parecen encontrarse en el mundo externo. Sin embargo, no hay duda de que es la mente la que juzga lo que los ojos contemplan, la que interpreta los mensajes que le transmiten los ojos y la que les adjudica significado. Este significado, no obstante, no existe en el mundo exterior. Lo que se considera la realidad es simplemente lo que la mente prefiere. La mente proyecta su propia jerarquía de valores al exterior y luego envía a los ojos del cuerpo a que la encuentre. Esto jamás podrían ver, excepto a base de contrastes. Mas la percepción no se basa en los mensajes que los ojos traen. La mente es la única que evalúa sus mensajes y por lo tanto solo ella es responsable de lo que vemos. Solo la mente decide si lo que vemos es real o ilusorio, deseable o indeseable, placentero o doloroso. En las actividades de selección y categorización que la mente lleva a cabo es donde se producen los errores de percepción, y es aquí donde debe efectuarse la corrección. La mente clasifica aquello de lo que los ojos del cuerpo le informan, de acuerdo con sus valores preconcebidos, y determina cuál es el lugar más apropiado para cada dato sensorial.
Es pues solo un corto paso de la creencia mágica en la eficacia de los grupos del curso que se reúnen de común acuerdo al apego a las organizaciones y redes de un curso de milagros. Y antes de que te enteres, estamos en el camino familiar que conduce a la institucionalización religiosa y a las iglesias, al sectarismo, a los juicios y a las persecuciones. Para plantear el punto central, nuevamente, el problema no es que los grupos en sí de por sí sean errores, sino más bien el apego a que su forma sea necesaria, significativa o salvífica en lo que constituye el error. Como hemos observado, la historia del cristianismo sirve como un ejemplo notorio de las infortunadas consecuencias de no reconocer el gran potencial para el especialismo inherente a la formación de grupos, cubriendo el especialismo oculto del ego con un ropaje espiritual. Finalmente ya debe ser aparente que un curso de milagros es una enseñanza espiritual estructurada y concebida para que se practique de manera individual en el contexto de desarrollar una relación personal con Jesús o el Espíritu Santo. Nunca fue concebido por Jesús ni entendido por Helen, quien fue la escriba del mismo dictado por él, como un movimiento o algo que fuese a ser seguido por grupos. Esta es una marcada diferencia de cómo las religiones organizadas se ven a sí mismas, con rituales, oraciones especiales, con personas especialmente ordenadas y preparadas como una parte intrínseca de su camino religioso. Un curso de milagros no tiene nada de eso, si bien vuelvo a decir, una vez más, que los estudiantes deben practicar el curso en la forma que ellos elijan, con quien quiera que ellos elijan. Jamás debe olvidarse que el practicarlo en grupo o que los grupos se unan en redes no es nada que sea inherente a un curso de milagros en sí. Los errores que constituyen nuestro centro de interés principal son el resultado directo e inevitable de olvidarnos de la irrealidad fundamental de todo lo que existe en el universo material, sin excepción. El proceso de mirar al ego con el Espíritu Santo o Jesús, la esencia del perdón, deja de ser lo que es si la visión de éste no se basa en la presencia de ellos, que están fuera del sueño del tiempo y del espacio. Consideraremos primero el primer error, que es el de hacer real el error. Aquí establecemos que el mundo y el cuerpo son reales al adjudicarles valores positivos o negativos. Las formas de este error incluyen el espiritualizar la materia mediante el desarrollo de sistemas éticos o morales de ascetismo, libertinaje o moderación, y el abogar por la pasividad o el activismo como respuesta a situaciones sociopolíticas, y la creencia de que las prácticas espirituales tienen sentido y poder en sí y de por sí. El segundo error es el de minimizar nuestro apego al sistema de pensamiento del ego. Una de las características principales de este error es la creencia de que un camino espiritual es fácil y requiere poco o ningún esfuerzo, pues lo único que uno necesita es entregarle los problemas al Espíritu Santo, oír su voz y luego Él se encargará del resto. El tremendo apego que el ego tiene en mantener su sistema de pensamiento de separación, individualidad y especialismo protegido por la creencia en la realidad del mundo físico ya fue discutido en otros capítulos. El origen de este mundo se le adscribe generalmente a Dios o en los sistemas seglares a fuerzas cósmicas fuera de la mente. El dudar de estas cosmogonías, sin embargo, es formular la pregunta: si Dios u otras fuerzas no creó el mundo, ¿quién lo creó? La respuesta desata un terror total en nuestras mentes, pues el recordar el origen del mundo
en la mentalidad del ego y su propósito como una defensa en contra de Dios es enfrentarnos a nuestra propia culpa y aceptar la responsabilidad por la separación. Fue precisamente para evitar este error que el ego, por haber sido elegido por el Hijo de Dios en lugar del Espíritu Santo, virtualmente obligó al Hijo a que fabricara el mundo y los cuerpos individuales para comenzar. Puesto que el ego nos ha convencido de que la aceptación de esta responsabilidad nos pone cara a cara con nuestra propia destrucción a manos del creador vengativo, no debe sorprendernos que muchos estudiantes del curso resistan con tanta fuerza el aceptar completamente lo que el curso nos está enseñando. Así pues, lo que se infiltra en su comprensión y práctica del curso son maneras sutiles de hacer reales al mundo y al cuerpo, con lo cual se protege la existencia del ego. Hay muchos pasajes en un curso de milagros que claramente afirman que Dios no creó ni pudo haber creado el mundo físico. El creer que Él lo creó contradice directamente la integridad del sistema de pensamiento del curso, una de cuyas premisas básicas es que Dios no pudo crear un ser o ninguna cosa distinta a Él. No obstante, los estudiantes del curso a menudo sienten la tentación de cambiar las enseñanzas de este para que al leerlo se entienda que Dios no creó el mundo de dolor, pero sí creó un mundo de belleza física. No se diga de un cuerpo que se puede mejorar e incluso hacer inmortal. Debido a esta inversión del ego en que mantengamos la creencia en la realidad de lo ilusorio, es difícil aceptar la plena implicación de las aseveraciones de Jesús en torno a que Dios no creó el mundo. Estas implicaciones incluyen el que no se le adjudique realidad en absoluto a ningún aspecto del mundo físico y o psicológico. En verdad, uno y lo mismo, puesto que el mundo externo no es sino una sombra del interno. Incluso a las percepciones de dolor y pérdida, enfermedad y aflicción, pobreza, hambre y muerte. Estas implicaciones de igual manera incluyen el que no se le adjudique eficacia a ninguno de los métodos del mundo para curar o aliviar el dolor, tradicionales o no tradicionales. Ciertas prácticas de la nueva era, de visualizar la curación o de enviarle luz a cuerpos enfermos o situaciones conflictivas en el mundo, caen también en la misma trampa de hacer real el error. ¿Por qué habrías de enviar luz o visualizar la curación, a menos que primero creyeras que había oscuridad real fuera de ti, que necesitaba curación? El único problema es la oscuridad de la culpa en nuestras mentes, que creen que la oscuridad externa es real. Para replantear esta importante enseñanza, no trates de cambiar el mundo, sino elige más bien cambiar la mentalidad acerca de él. Lo que cura mi dolor o mi enfermedad no es la energía sanadora de otro o del universo en sí, ni el despertar de la energía dentro de mi cuerpo, Kundalini, sino más bien la única energía sanadora, en verdad, la cual es el deshacer de mis pensamientos de culpa mediante la aceptación de la corrección del Espíritu Santo, que es el perdón. Las energías físicas o mentales ciertamente pueden afectar el campo electromagnético del cuerpo y por consiguiente traer alivio físico o mental. Pero estos cambios, no obstante, ocurren dentro del dominio del mundo del ego-cuerpo. Así pues, estamos tratando con efectos el cuerpo y no con la verdadera causa, la mente. El imputarle propiedades espirituales a la materia, bien sea la madre tierra o ciertos minerales, tales como cristales,
de igual modo refleja el mismo error. La práctica del libro de ejercicios de un estudiante fácilmente puede convertirse en un ritual que tiene que realizarse y realizarse apropiadamente, con la cantidad requerida de repeticiones de la idea para el día exitosamente ejecutadas. Por otra parte, la verdad y la belleza de la enseñanza del curso, la amorosa dulzura de Jesús que emana de sus palabras, también puede conducir a que estos pensamientos se transfieran a los libros en sí. Jesús le dijo una vez a Helen: no adoptes el camino de otros como tuyo, pero tampoco lo juzgues. Nuestro ejemplo final de cómo los estudiantes del curso han hecho real el cuerpo cae dentro de 3 categorías éticas: ascetismo, libertinaje y el camino intermedio de la moderación. A pesar de la fuerte y consistente enseñanza del curso sobre la realidad fundamental del cuerpo, muchos estudiantes no pueden evitar el viejo error gnóstico de hacer psicológicamente real el cuerpo. Esto se hace al ver al cuerpo como el problema que tiene que ser tratado mediante el desarrollo de ciertas normas éticas o de conducta. El ascetismo es la forma más común de este error en la cual caen los estudiantes del curso. Pasajes del curso citados que señalan nuestro apego al cuerpo o que describen nuestra experiencia culpable y aterradora relacionada con nuestros cuerpos son tergiversados de su contexto para que sugieran que el cuerpo se debe negar o evitar debido a que es pecaminoso, malo y el obstáculo predominante para el logro de la unidad con Dios. La sexualidad, el alimento, el dinero, sin que nos resulte sorprendente, son las expresiones más ampliamente utilizadas de esta creencia de que el cuerpo o la materialidad es el problema. Así pues, un sistema de pensamiento que se nos dio para ayudarnos a aprender cómo no hacer real el error, o dicho de otro modo, cómo no tomar en serio el mundo del ego, se transpone para que diga que el cuerpo debe tomarse muy en serio. Sin embargo, el aislar ciertas funciones corporales o aspectos del mundo material por ser particularmente impíos es caer en la trampa de la primera ley del caos, de que hay una jerarquía de ilusiones, con lo cual algunos aspectos del mundo ilusorio se consideran mejores o más santos que otros. Esa diferenciación en y de por sí le sirve muy bien al propósito del ego de establecer sus falsas creaciones como reales y la creación indiferenciada de Dios como irreal. Sin embargo, esto ciertamente no significa que uno no deba tener preferencias y tomar decisiones basadas en esas preferencias. Es la necesidad imperativa de que se satisfaga la preferencia lo que constituye el problema, no la preferencia en sí, lo cual es imposible evitar en este mundo de sueños de multiplicidad. Otra forma del mismo error del ascetismo, aunque más sutil, es la noción de que el cuerpo puede ser inmortal. La premisa subyacente, por supuesto, es que la muerte del cuerpo de algún modo es mala, y es una suerte que puede y debe vencerse. Al adjudicar valor a la vida física eterna, así se ha hecho real el cuerpo, pues si el cuerpo puede vivir para siempre, tiene que ser real. Este error es también resultado del uso efectivo que el ego hace de la negación, de modo que nos olvidemos de que el cuerpo se fabricó para mantener oculto lo que es inmortal, puesto que la inmortalidad es una característica que está totalmente más allá del ego. Una forma adicional de hacer real el error proviene de desvincularse totalmente del mundo, que se percibe como maligno y contaminante. Algunas de las formas adoptadas por este error
es denigrar el mundo físico, profesando indiferencia por los acontecimientos mundiales, evitando estar al tanto de las noticias radiales o televisivas, de los periódicos o revistas de noticias, y decir: no voy a contaminar mi mente con la negatividad o violencia del mundo, dándole cabida a las noticias. Lo que ocurre a mi alrededor no es de mi incumbencia, porque es demasiado mundano y no espiritual, y por consiguiente puede interrumpir mi pensar positivo y mi paz mental. Claramente la salvación no depende de que uno se mantenga al tanto de los acontecimientos mundiales. Sin embargo, el sentimiento de repulsión, que con frecuencia está presente en esa desvinculación, delata al ego, pues éste nos ha convencido primero de que el mundo es real por virtud de su valencia negativa, y luego nos provee su última solución, la separación en forma de desvinculación de un problema que él ha determinado que merece nuestra atención. Si uno está genuinamente desinteresado de las noticias mundiales, pues que así sea. La falta de interés no necesita justificación. Si uno experimenta un sentido de aversión al mundo y al cuerpo, tampoco necesita justificación. Lo que esto último sí necesita es una ausencia de justificación basada en los llamados ideales espirituales. Esta justificación es lo que constituye el problema, una sombra del problema original de agravar el error dando testimonio de la realidad del mundo y justificando la defensa en contra del mismo. Sentir una aversión es un error, sin duda, pues a uno solo puede desagradarle algo que primero ha juzgado real. Sin embargo, la corrección del error se evita. Primero, tomar el error en serio y tratarlo como un pecado. Y segundo, justificar el defenderse del mismo mediante la proyección y el elevar el sentimiento de aversión a un principio espiritual. Es más prudente y más saludable aceptar la emoción negativa sin juzgarse a sí mismo. Luego, eventualmente somos capaces de traer su verdadera causa, el miedo, ante el amor del espíritu, momento en el cual la inversión negativa desaparece automáticamente, como desaparece la oscuridad en presencia de la luz. La segunda forma ética que adopta el hacer real el error es el libertinaje. Aquí los estudiantes toman la enseñanza de que el mundo y el cuerpo son ilusorios como una justificación para hacer lo que a ellos les venga en gana, especialmente en las áreas de la sexualidad y la agresión. De igual manera, no ha sido inusual para estudiantes del curso el demostrar su espiritualidad o adelanto en el curso al despojarse de otros símbolos de la sociedad. Sus acciones son motivadas a menudo por la necesidad de imponerse a sí mismos la forma de lo que ellos creen que son señales de adelanto espiritual, esperando mágicamente que el contenido de libertad del ego infunda sus mentes a través de su comportamiento. De ese modo pueden evitar el a veces doloroso proceso de tener que mirar la culpa y el miedo que están presentes en su interior, pues ahora esto se ha cubierto con una fina capa de santidad. Así pues, de nuevo aún podemos ver aquí el inconsciente, y a veces no tan inconsciente, escarnio a la perversa y no espiritual sociedad a través de estas desafiantes actividades. Finalmente, encontramos a estos estudiantes quienes asumen una posición ética moderada con el fin de evitar los errores, bien sea del extremo ascético o del libertino, si bien la forma de este camino intermedio parece consistente con aquellos por lo cual abogaría el curso. El contenido subyacente de miedo a caer en una trampa, bien sea del ascetismo o del libertinaje, refleja el hecho de que ya han caído en esa trampa al hacer reales el cuerpo y la conducta. La moralidad del curso
no es de la conducta, sino que más bien se basa en una actitud dentro de la mente, la motivación para lo que hacemos, Dios o el ego. Y así, el avasallador propósito de un curso de milagros es no solo enseñarnos que nuestra verdadera identidad es Cristo y no el ego, sino ayudarnos a entender la masiva estructura defensiva que hemos construido para defendernos contra la verdad. El curso, pues, nos provee los medios para cambiar nuestra mentalidad y elegir de nuevo. El enfatizar excesivamente la amorosa verdad sobre nosotros mismos evade el proceso de deshacimiento, al acomodar a nuestra culpa durmiente bajo la pesada manta de la negación, desde donde jamás se podrá traer entonces ante la sanadora verdad del perdón. El aseverar que la enseñanza central de un curso de milagros es el amor y la unidad es no solo contradecir abiertamente las propias palabras del curso, sino también negarnos a nosotros mismos el acceso a la oportunidad sanadora que éste nos ofrece. En este sentido, como hemos discutido antes, los estudiantes de un curso de milagros pueden caer en la misma categoría de simplón feliz, en la cual lamentablemente han caído muchos buscadores espirituales bien intencionados. Estos buscadores, sinceros en otros respectos, terminan ocultando la angustia de sus propias experiencias dentro de una nube dichosa de negación, para beneficio de nadie, y mucho menos de ellos mismos. Esta nube de negación a veces conduce entonces a una persona a profesar amor y unidad mientras realmente niegan su culpa inconsciente y la proyectan sobre otros, sin jamás reconocer en verdad lo que están haciendo. Así pues, uno puede observar la carencia de paz y concordia en los individuos que profesan esta misma paz y concordia. Hay un parecido en contenido subyacente a todos los errores espirituales. El miedo del ego a que reconozcamos la locura de su posición y a que aceptemos finalmente la cordura del Espíritu Santo. Después de finalmente haber examinado y de haberle sonreído al miedo, a la ira de Dios, la necesidad de defensas en contra de esa ira desaparece también, y así el mundo desaparecerá al fin de la nada de donde provino. Temeroso de las implicaciones de lo que un curso de milagros en verdad enseña, el ego ha tratado de presentar el curso a su propia imagen y semejanza, al sustituir la verdadera magnitud de la visión de Jesús por su insignificancia. En verdad, dada la necesidad del ego de protegerse a sí mismo, al negar la verdad que extinguiría su existencia, probablemente demore décadas, sino siglos, para que este regalo se entienda y se integre plenamente. El corregir los errores de los estudiantes al principio de la vida terrenal del curso ayuda a asegurarnos de que tal integración se lleve a cabo y de que la pureza y el poder de su mensaje sobrevivan. Mientras prefiramos el cuento del ego más que del Espíritu Santo, será el mensaje aterrador del ego el que escucharemos, al elegir no escuchar el mensaje salvador del curso de que despertemos del sueño de la individualidad y retornemos a casa. Así pues, la afirmación para nosotros mismos, no quiero ver lo que esto está diciendo, se convierte en el curso no está diciendo esto. Y de este modo le damos el mensaje a nuestros cerebros de que cambien un curso de milagros para que signifique otra cosa que no es lo que éste en verdad enseña.
Entonces, en lugar de traer las ilusiones del ego ante la verdad de Jesús, terminamos jalando la verdad del curso hacia abajo, de un modo que se acomode a nuestras ilusiones. Restarle importancia a la metafísica del curso ha dado lugar a un fuerte movimiento antiintelectual en relación con el curso, no muy distinto a un movimiento más general que se pueda notar en nuestra sociedad hoy en día. Este movimiento también ha sido asociado con un excesivo énfasis en la experiencia y los sentimientos que ha invadido a la psicología y a la sociedad en general. Un movimiento cuyas raíces contemporáneas se remontan al período post-Segunda Guerra Mundial de los grupos T, los adiestramientos en sensibilidad y la psicología Gestalt de Fritz Perls. Los estudiantes de un curso de milagros pueden, por lo tanto, argumentar que el entender su teoría es irrelevante y que el estudio del texto es una pérdida de tiempo, claramente ignorando esta advertencia previamente citada que aparece al final del primer capítulo del texto. Este es un curso de entrenamiento mental. Todo aprendizaje requiere atención y estudio en algún nivel. Algunas de las secciones posteriores de este curso se basan en tan gran medida en estas primeras secciones que es necesario un estudio muy detallado de las mismas. También las vas a necesitar a modo de preparación. Sin esta preparación, lo que sigue podría infundirte demasiado temor, imposibilitando así el que pudieses usarlo de manera constructiva. A medida que estudies estas primeras secciones, no obstante, comenzarás a percatarte de algunas de las conexiones que más adelante se ampliarán. Es el no mirar al ego que le permitimos que sobreviva como un sistema de pensamiento en nuestras mentes. Esta enseñanza infunde terror en mentes que aún se identifican con el yo egoísta. Y es este mismo yo egoísta el que se siente tan amenazado por lo que Jesús nos presenta en su curso. Es importante darse cuenta de que el trabajar a través de la presentación intelectual de Jesús conduce a una experiencia de paz, y esa experiencia, no una simple comprensión intelectual, es la verdadera meta del curso. Por lo tanto, los estudiantes deben prestarle cuidadosa atención a las enseñanzas de un curso de milagros acerca del ego y deben resistir la tentación de cambiar la forma para que se ajuste a sus requerimientos personales. Sobre todo, para cerrar con el tema con el cual comenzó la segunda parte de este libro, debe tenerse humildad al uno hallarse frente a su magnitud. Un curso de milagros es simple, porque dice una sola cosa, sin desviarse y sin transigencia. Qué simple es la salvación. Tan solo afirma que lo que nunca fue verdad no es verdad ahora, ni lo será nunca. Lo imposible no ha ocurrido, ni puede tener efectos. Eso es todo. El especialismo, después de todo, solo se convierte en un problema cuando se niega, lo cual lleva directamente a la proyección sobre los demás. Jesús no nos pide en su curso que no tengamos las limitaciones impuestas por nuestro especialismo, sino únicamente que no escapemos de la terrible carga de culpa que nos imponemos a nosotros mismos. Una carga que es mantenida por nuestra terca renuencia a reconocer el sistema de pensamiento del ego que hemos hecho real y hemos aceptado dentro de nuestras mentes. La honestidad con uno mismo con respecto a la inversión en el especialismo es esencial para el proceso del perdón, pues este deshace la negación y la proyección, el doble escudo del ego que protege su culpa y por consiguiente su propia existencia. Siempre es útil, como punto de referencia, para asegurarse de que uno no se vaya a desviar cuando trabaja con el curso,
tener presente el instante original de la separación, cuando elegimos en contra de Dios y experimentamos los aparentes efectos de esa decisión. Ese momento ontológico no solo contiene el error original, sino que es la fuente de todos los que lo sucedieron por igual, incluyendo el que estamos discutiendo ahora. Sin embargo, ahí también se encuentra la única respuesta a todos los problemas, el perdón del Espíritu Santo. Como explica el texto, cada día y cada minuto de cada día y en cada instante de cada minuto no hace sino revivir ese instante en el que la hora del terror ocupó el lugar del amor. Y ese instante es el brevísimo lapso de tiempo en el que se cometió el primer error, en el que todos los demás errores están contenidos. Este encierra también la corrección de ese primer error y de todos los demás que partieron de él. Y así revivimos ese momento cuando creímos en la realidad de la separación y tomamos en serio la pequeña y alocada idea, y de ese modo nos convencimos de que podíamos ser diferentes y por consiguiente estar separados de nuestro Creador y Fuente, con quien solo podemos existir en perfecta unidad y perfecto amor. Creímos en nuestra locura que podía haber diferentes interpretaciones de la realidad y que la simple, clara y directa verdad del cielo de Dios se podía discutir y debatir, y que en efecto nuestra interpretación fue exactamente tan válida, si no mucho más, que la de Dios. El libro de ejercicios dice que nada de lo que el mundo cree es verdad, porque el mundo se fabricó con la intención de que fuese un lugar en el que Dios no pudiese entrar y en el que su Hijo pudiese estar separado de él. De ello se deriva que cuando se nos presenta la verdad en el sueño, la mentalidad egoísta inevitablemente tiene que distorsionarla y cambiarla, puesto que el ego es el pensamiento de que él puede cambiar la verdad de la creación de Dios en algo distinto. Y de ese modo es igualmente inevitable que no sepamos quiénes somos como Cristo, el Hijo único de Dios, porque el sueño que nosotros llamamos el mundo de la separación y de las diferencias fue fabricado por nosotros para que fuese un lugar donde olvidásemos nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, mientras creamos que estamos aquí, estaremos inseguros para siempre sobre quiénes somos y quiénes son nuestros hermanos verdaderamente. La conclusión del plan del ego es que todos los que vienen a este mundo entran como amnésicos, ya que han puesto un velo de olvido sobre sus mentes para cubrir su verdadera identidad, al haberla sustituido por una parodia de su verdadero ser. La explicación para nuestra obstinada renuencia a aceptar la verdad como verdad, por lo tanto, radica en la inversión que tenemos en nuestras identidades individuales. El ego nos dice que sin esto, nuestro especialismo, desapareceríamos en el olvido de Dios, pues aceptar nuestra realidad como parte del Cristo unificado es aceptar el principio de expiación de que lo imposible jamás ocurrió. Por lo tanto, el ego, la creencia en la realidad del yo separado y diferenciado, no existe. En la medida en que creamos que este falso yo y todo aquel que viene a este mundo sí cree en él, en esa medida las enseñanzas del curso sobre el deshacimiento del especialismo se experimentarán como amenazantes y aterradoras. La consecuencia lógica sería entonces que la insistencia en mantener el especialismo conduciría inevitablemente a un estudiante de un curso de milagros a sentir miedo de lo que éste enseña en verdad. Un mundo de dualidad, diferenciación, especialismo e identidad individual no puede sostenerse por mucho tiempo y en presencia de las enseñanzas que reflejan la perfecta unidad de Dios y Cristo y las cuales conducen al estudiante a ese estado de unidad.
Como los estudiantes leen el curso a través de los ojos del especialismo, sus mentalidades erradas les advierten que tengan cuidado con la verdad que amenaza su existencia. El proceso puede describirse como sigue. Primero, puesto que hemos elegido al ego como nuestro maestro, la mentalidad errada le envía un mensaje al cerebro de que no vea lo que está escrito. Segundo, entonces se nos instruye para que neguemos la simplicidad, la claridad y la manera directa del curso. Tercero, luego se nos dirige a que sustituyamos el mensaje del curso por la complejidad, la confusión y la divergencia. Basándonos en la famosa aseveración de Shakespeare en El Mercader de Venecia sobre cómo el diablo cita las escrituras para sus propósitos, Jesús nos dice en el curso: el ego no interpreta correctamente nada de lo que percibe, no solo cita las escrituras para defender su causa, sino que incluso las interpreta como testigos a su favor. Mas tú puedes aprender a detectar estas necias maniobras y negar el significado que parecen tener. De ese modo podemos ver que el ego, que no tiene un pelo de tonto, se da cuenta de que es mejor unirse a la verdad en lugar de oponerse a la misma. Les aconseja a los estudiantes desconocedores que les beneficiaría más traer la verdad a la ilusión para interpretarla, en lugar de, como aboga repetidamente el curso, traer la ilusión a la verdad. La forma que esto adopta es que los estudiantes, con el pretexto de amar y honrar las enseñanzas de Jesús, realmente trastocan el significado de sus palabras para que digan lo que a ellos les gustaría que dijesen, en lugar de lo que las palabras dicen en verdad. Y todo esto sin que los estudiantes sean conscientes de la insidia de su ego. El negar el apego al especialismo y por consiguiente la necesidad de comprometer la verdad clara, simple y directa del curso, emana inexorablemente de haber elegido estudiarlo a través del lente de la mentalidad errada. Este es un caso inevitable una vez que uno está en el sueño que llamamos el mundo, y ciertamente no es pecaminoso ni inesperado. Sin embargo, sí es un error no reconocer estas dinámicas del especialismo y no traerlas ante Jesús, de modo que junto con Él podamos mirarlas sin juicio o culpa y así desvanecer la aparente oscuridad. Sin la ayuda de Jesús seríamos inconscientes de las mentiras del ego y por lo tanto éstas continuarían indefinidamente protegidas por la negación, solo para conducirnos a más distorsiones e interpretaciones erróneas mediante la dinámica de la proyección. Los estudiantes necesitan desarrollar una actitud de humildad al reconocer que la solución al problema de no comprender no radica en las diferentes interpretaciones de sus enseñanzas, sino más bien en el reconocimiento del miedo de perder su especialismo en presencia de la verdad. La humildad aceptaría el hecho de que el ego de uno inevitablemente atacaría el curso al empeñarse en cambiarlo. La arrogancia negaría dicho ataque con una serie de racionalizaciones e interpretaciones que simplemente confunden el asunto todavía más. Jamás subestimes el poder de la negación, nos advierte Jesús en varios capítulos del curso. En lugar de insistir tercamente en que saben lo que es correcto y en que tienen la sabiduría para juzgar la diferencia entre la verdad y la ilusión, los estudiantes del curso de milagros harían bien en enfocar sus enseñanzas con humildad, admiración y un sincero deseo de aprender de él, en lugar de tratar de enseñarle y de enseñar a otros lo que dice. Recordando que Jesús ve a sus estudiantes como niños que no pueden discernir la verdad de la ilusión, puesto que sus ojos están nublados por el especialismo que está protegido por la negación y la proyección. Uno debería aceptar alegre y humildemente
la mano amorosa que Jesús le tiende como una dulce guía en el viaje a casa. De este modo, exhortamos a todos los estudiantes a darse cuenta de que este curso es un currículo espiritual muy difícil, precisamente porque es tan simple, tan claro y en oposición directa al sistema de pensamiento del ego. Y por lo tanto, les decimos al cerrar, respeta tu miedo de un curso de milagros como una amenaza directa a tu especialismo y no niegues las ilusiones que has fabricado y que has abrigado como un sustituto de la resplandeciente verdad de Dios. Si en verdad un curso de milagros es tu camino espiritual, entonces deja que Él te conduzca, haciéndote a un lado y permitiendo que la simplicidad, la claridad y la manera directa de las propias palabras de Jesús sean tu guía. Solo entonces Él puede ayudarte verdaderamente a olvidar el odio del especialismo que has hecho real y a recordar al fin la simplicidad del amor que ha guardado pacientemente tu recuerdo.